Y nuestro tema simplemente son las palabras del primer versículo: gozaos en el Señor. Bueno, voy a enfocarme solo en estas palabras durante nuestro estudio de este día. Y el versículo comienza con esta palabra famosa: por lo demás, o finalmente. El apóstol Pablo, como ustedes saben, no ha escrito ni siquiera el 60% de esta carta. Ella dice por lo demás, o resta, o finalmente. Y el griego original es por lo demás, como está en español, lo que resta, con lo que respecta a lo que falta. Y entonces lo tenemos en español como por lo demás o resta. Entonces, por lo demás o por lo que resta, esta frase se refiere a los versículos que siguen. Y esta exhortación que tenemos, gozaos en el Señor, nos prepara para esto. Los versículos que vienen advierten al respecto de los falsos maestros, hablan al respecto de un avance constante y mejoría en la vida, y también habla un poco más al respecto de falsos maestros. Y después está la corrección de una disputa entre dos individuos prominentes que han sido grandes cristianos o obreros cristianos, y parece que está preparando un aspecto negativo, el cual es cómo lidiar con los falsos maestros. Y entonces tenemos esta pequeña exhortación donde dice gozaos en el Señor. Entonces, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y lo podríamos dejar todo juntos. Para el resto de nuestra consideración y las cosas que vamos, al respecto de las cosas que vamos a estar hablando, tenemos este paso inicial de preparación: gozaos en el Señor. Y la conexión es la siguiente. No estamos advirtiendo, parece que dice el apóstol, al respecto de lo que es falso y falsos maestros, porque somos el tipo de personas que tienen un comportamiento negativo, o porque tenemos amargura debido a ellos y estamos resentidos con ellos. No somos personas que siempre tenemos que estar luchando y tenemos que tener enemigos y nos gusta tener enemigos. No, no, no. Somos personas que anteponemos siempre las cosas de Cristo y anteponemos honrarle, y tenemos que gozarnos en él. Y esto nos fortalece. Y esto es porque amamos estas cosas, entonces tenemos que defenderlas. Es porque las valoramos grandemente, que no podemos soportar verlas como son despedazadas a través de cosas falsas. Y parece que ese es el sentido aquí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, etc. Y después versículo 2. Los tres famosos guardaos o cuidaos de los perros, falsos maestros y de la circuncisión. Pero gozaos en el Señor es un enunciado que nos prepara para poner nuestros corazones con la actitud correcta antes de que comencemos a discutir al respecto de las dificultades y las enseñanzas falsas. Entonces parece que este es el sentido. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es un mandamiento. Y no tan solo se encuentra en este lugar, como ustedes saben, también lo tenemos en otras partes. Se nos ordena también por el apóstol Pablo en otras partes, también el Señor mismo nos lo dice, y en esta epístola lo vemos otra vez en el capítulo 4, versículo 4, donde dice regocijaos en el Señor siempre, que es más fuerte. Otra vez os digo, regocijaos. Es una orden que se repite y es algo que tiene que ser obedecido todo el tiempo. Y esto nos presenta ciertas dificultades y tenemos que hablar respecto de ellas. La vida cristiana tiene aspectos difíciles. Y de hecho cualquier vida, la vida del incrédulo, tiene muchos elementos muy difíciles. Pero la vida del creyente también las tiene. Y no tenemos que ser como nuestro estado de felicidad y ánimo no tiene que ser determinado por cualquier cosa que esté sucediendo. No importa cómo vaya el viento, por así decirlo, nuestro ánimo no tiene que cambiar de arriba para abajo. No tenemos que ser así. Tenemos que gozarnos en el Señor. Pero no siempre puedo gozarme en el Señor debido a esto y aquello.
Bueno, vamos a tocar estos puntos. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el apóstol cuando dice gozaos en el Señor? El apóstol mismo habla al respecto de estar atribulado en algunos momentos. Habla al respecto de tener grandes dificultades debido a las noticias que ha escuchado por las personas que han sufrido y etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice gozaos en el Señor? Y gozaos siempre. Y en Primera de Tesalonicenses dice gozaos siempre. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay evidencia que él mismo pasó periodos bien difíciles. Y por otro lado, si estamos de arriba para abajo, depende de cómo vaya el clima, pues no le servimos al Señor. Si somos personas inestables, somos una presa fácil para ser atribulados y para que falle nuestra fe. Y si sufrimos dificultades, eso es cierto. Muchas veces como creyentes nos rechazan o a veces nos persiguen de cierta forma u otra. Somos rodeados por circunstancias opresivas y cosas que nos hacen atribularnos y ahora mismo en el mundo, en la sociedad. Las cosas están sucediendo que hace que cualquier cristiano esté triste y decepcionado. Muchos tienen una personalidad que es muy sensible a las dificultades y Pablo mismo en el capítulo anterior, en el versículo 27, está hablando de Epafrodito. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo a veces estaba completamente solo, y obrero tras obrero era quitado por uno u otro problema. Y después en el versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Entonces hay muchas indicaciones así en los escritos del apóstol diciéndonos cómo él era golpeado duramente cuando perdía a algún otro siervo del Señor o debido a que alguna situación hubiese hecho que la persona fuese puesto de lado. Tal vez tú tienes un mal temperamento con el cual tienes que luchar de vez en cuando. ¿Y estás exento del mandamiento de gozarte en el Señor? No, claro que no. Ya sea que tenemos un temperamento o que hierva rápidamente o que nos ponga tristes rápidamente, aún así hay una forma en la cual somos ordenados que nos gocemos en el Señor. Tal vez tenemos circunstancias duras, tal vez hay un pasado triste que incluso hasta el día de hoy, a pesar de que ha pasado hace tanto, causa que tengas dificultades y dolor. Y aún así tienes que gozarte en el Señor, a pesar de ello. Así que tenemos que hablar al respecto de estas cosas. Perder el gozo, esto es algo que no tiene que tener un hombre creyente. Y claro que si pierdes el gozo, le quitas mucha alabanza al Señor. Puedes alabarle tal vez en tu mente de forma intelectual, pero no hay sentimientos en ello si es que has perdido todo el gozo. Así que le negamos a Dios su alabanza y su adoración y su gratitud y su alabanza. Si pierdes el gozo, pierdes la perspectiva de las cosas. Ya no ves las cosas en la perspectiva correcta. Las dificultades y las tribulaciones te sobrecogen. Una escena difícil la ves terrible y no hay rayo de luz allí porque has perdido tu gozo y eso mina tu fe. Tienes que orar a menos que te conviertas en una persona triste y entonces esto mina tu fe y esto también es un pobre testimonio. Tal vez tu familia se cansa de ti o tus colegas en el trabajo. Tienes un espíritu pesado y esto es un pobre testimonio y eres, como se dice, no eres una buena propaganda para la fe cristiana. Así que el gozarnos es como un tónico, claro que lo es. Es un antídoto a muchas de las presiones y de las enfermedades que nos rodean, así que nos fortalecen y también nos capacita para ver más claramente y para ser conmovidos más profundamente por las cosas maravillosas de Dios. Y si leemos la palabra de Dios, gozándonos, entonces veremos mucho más de que si lo leyésemos
con dolor y tristeza, y eso es obvio. Y estoy seguro que tú has experimentado eso sin lugar a duda. Pero bueno, el gozarnos es un deber. Finalmente, hermanos míos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Bueno, el mandamiento en otras partes es siempre gozarnos y gozarnos siempre. Así que de lo que se habla aquí, este gozo es algo que tiene que ser continuo y tiene que estar junto con el dolor y las dificultades. No es como el gozo terrenal, que es intermitente inevitablemente. Si alguien tiene felicidad de un entretenimiento inocente, alguna recreación que les da placer, algo que ven, que les da gozo, eso tan solo durará por lo que dure el evento o la experiencia, y tal vez un poco más después, pero no mucho más. Eso será tan solo un gozo corto. Y el gozo del creyente, el gozo cristiano es algo permanente, que está permanentemente contigo o tendría que ser así, siempre. Es una experiencia que va junto con lo demás. No es todo o nada. Tal vez tienes dolor debido a alguna razón. Tal vez estás decepcionado y algo ha sucedido. Algo tal vez casi te ha sobrecogido por la tristeza. Pero este gozo es algo que está junto con esa situación. No necesariamente borra las cosas. No es la fuente de felicidad de la cual estamos hablando, que no puede existir en la presencia de durezas de la vida. Esta forma de gozo es algo que puede existir justo al lado de grandes dificultades, de grandes durezas de la vida. Y entonces, por eso, santifica la experiencia y nos ayudan. Entonces estamos deseando tener este gozo que está junto con las experiencias de las grandes dificultades. Y eso es lo que vamos a explorar. Este gozo es tan solo para los creyentes. El incrédulo no lo puede tener. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Este es un mandamiento para nosotros. Como creyentes, cuando somos incrédulos, no podemos tener gozo espiritual. Y eso es obvio. Y esto lo vamos a ver más obviamente a medida que lo describimos. Sin Cristo, sin esperanza celestial, sin la compañía del Señor y sin su bendición, sin experiencia de Él claramente, no podemos tener este gozo espiritual. Sin Cristo, podemos disfrutar posesiones tal vez, inocentes, posesiones inocentes. Los creyentes o los incrédulos podemos disfrutar estas posesiones, podemos tomar placer en ciertos logros, y esta es una causa de felicidad. Podemos estar enamorados tal vez, y esperamos que los esposos y las esposas en el Señor permanezcan enamorados siempre, pero podemos experimentar el amor, y esto nos da gran gozo. Podemos tener entretenimiento, ver o leer cosas hermosas y se nos da felicidad por esto. Tal vez tenemos cierto placer por la seguridad y la paz, etcétera. Pero estas cosas nunca son efectivas para ayudarnos y sostenernos a través de las dificultades y las tristezas. No están junto con el gozo. Ellas se pierden. Otras cosas destruyen este gozo. Así que si tienes un gran dolor, entonces este gozo que tenías desaparece. Y no puedes experimentar estos gozos terrenales. Sin embargo, el gozo espiritual es diferente. Puedes continuar con este gozo espiritual junto con cualquier experiencia negativa que tengas. Y el gozo en las cosas terrenales, incluso las cosas legítimas, están bien, está bien, nos da placer, nos da momentos de felicidad y todo eso es permisible, no hay ningún problema con ello. Pero este tipo de gozo se desvanece, es intermitente y de todas maneras pierde su sabor y su capacidad para alegrarte, porque te acostumbras a estas cosas. Vendrá el tiempo en el que ya te acostumbraste a esta experiencia, ya te acostumbraste a tener esa visión bonita de un lugar.
y estas cosas se desvanecen. Sin embargo, el gozo espiritual no es así, permanece efectivo y fuerte. Y todas las cosas, todo lo demás, no sirve porque desaparece por las experiencias negativas. No es un gozo que esté junto con las cosas negativas y muy frecuentemente tiene decepciones y nos cuestan grandemente. Tan solo el gozo eterno es el que dura. Así que tenemos aquí el mandamiento. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y entonces, ¿qué es el gozarnos y cómo lo hago? Bueno, algunas advertencias. El gozarnos no es tan solo un hecho de nuestra voluntad, porque todo incluye cierto aspecto de nuestra voluntad, pero no tan solo es un acto de nuestra voluntad. Deseamos hacer algo bueno, por ejemplo, ayudar a mi esposa o a mi esposo o amigo o amiga y hacer a alguien algo bueno. Eso es un acto de nuestra voluntad y decidimos hacerlo. Pero el gozo espiritual no es así. Tienes que determinarte en buscar este gozo, pero no como lo que no lo enciendes. No tan solo dices, ahora ya estoy feliz. Ya, prendo el switch, el apagador, lo prendo. Voy a gozarme. Hay mucho más, mucho más. No es tan solo una buena obra, o ni siquiera solamente mortificar el pecado. Oramos por ayuda y lo detenemos y no hablamos mal o no hacemos este hecho y mortificamos el pecado. Pero no tan solo podemos producir este gozo cristiano de la nada y decidir ser así. No, hay mucho más que hay que hacer. Y entendemos esto, entendemos la forma que la palabra de Dios nos dice para que podemos promover el gozo. Bueno, antes de pasar al aspecto positivo, un último aspecto negativo. El gozo cristiano no puede ser asegurado cuando somos hipócritas. Por ejemplo, si no me estoy arrepintiendo de mi pecado, incluso si estoy empleando los métodos correctos, no puedo asegurar el gozo cristiano y la felicidad. No funcionará. Y no funcionará porque a fin de cuentas el gozo cristiano es mediado a mí a través del Espíritu Santo. Y le estoy ofendiendo y estoy agraviando al Espíritu Santo. No me estoy arrepintiendo de mis pecados. No estoy escudriñando mi corazón y no estoy avanzando en la vida cristiana. O estoy haciendo alguna otra cosa que es hipócrita. No estoy adorando. O no estoy adorando con el espíritu adecuado. O no estoy teniendo servicio para el Señor y no estoy teniendo interés en estas cosas. Así que mi vida espiritual está mal. No estoy funcionando como cristiano. No estoy adorando. Estoy manteniendo mis devociones a través de la lealtad de las Escrituras. Arrepintiendo de mis pecados. Buscando avanzar en santificación. Y si no hago estas cosas, no puedo decirle al Espíritu Santo, no quiero esas cosas, dame gozo cristiano, aunque no quiera yo estas cosas. Y no puedo obtenerlo sin Él. No puedo avanzar en esto. Ven el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu. Consideramos esto ya en cierta forma, comunión del Espíritu. La cooperación del Espíritu en tu vida. Y tú necesitas eso y estás contristando al Espíritu si es que hay hipocresía en ti. O fallas en lidiar bien con el pecado. Y no puedes obtener gozo cristiano tampoco, tan solo a través del sentimentalismo. Algunas personas piensan que sí, y es un gran error. Ellos se dicen a sí mismos, bueno, hay un cierto himno que siempre me conmueve y no estás haciendo la forma correcta de asegurar el gozo cristiano. Tal vez obedeces al Señor de cierta forma, pero de forma sentimental, como que son levantados a través de un par de cositas, como cierta melodía o ciertos objetivos. Y eso es sentimentalismo solamente. Eso no es buscar gozo espiritual, algo que te movió un día a utilizarlo erróneamente como un medio de tener felicidad espiritual. Eso es solamente sentimentalismo. Y algunas personas funcionan así, eso es un gran error. Y desde luego que no puedes tener gozo cristiano simplemente pretendiendo que lo negativo no existe. Diciéndote, por ejemplo,
Imagínate que hay algo que te está decepcionando en este momento, es una gran carga. Bueno, quiero gozo cristiano, así que la ruta es bloquear eso y no pensar en esas cosas. Y bueno, desviar los pensamientos es algo bueno, pero no es lo mismo bloquear cualquier cosa que me esté entristeciendo y entonces tendré gozo cristiano. No, eso no funciona. No se puede obtener así. Así que habiendo visto algunos aspectos negativos, ¿cómo entonces obtenemos y aseguramos el gozo cristiano? Pues aquí está en el versículo donde dice, por lo demás, o finalmente, hermanos, gozaos en el Señor. Y esa es la clave para todo. Gozaos en el Señor. Este es el comienzo del gozo espiritual. El puritano Thomas Watson escribió algo que solía ser llamado el cordial divino. Tiene otro nombre hoy en día, pero se me ha olvidado ahora. Pero el título era este cordial divino. Y decía, tú lees mis libros y te mostrará cómo tener gozo espiritual. Abres el libro y ¿qué consejo te dio? ¿Qué es lo que te dijo? Bueno, descubriste que era un libro de doctrina. Y la forma en que este puritano Thomas Watson te alentaba a gozo espiritual y te sorprendía, y también no tendrías que haberte sorprendido, pero te sorprendió que él te alentaba a tener gozo a través de la doctrina de Cristo y su obra, y lo que él ha logrado por ti, etcétera. Oh, tal vez habrías pensado, no quería un libro de doctrina, quería un libro de cómo obtener gozo. Quería uno de estos tipo de libros psicológicos que me dicen cómo obtener gozo programado para ser más feliz. Y este puritano tan solo me da doctrina, como este cordial divino o afectuoso divino. Y esa es la forma en que se hacía, y se debe de hacer así. El gozo espiritual lo obtenemos, sí, a través de la obra del Espíritu en nosotros, a medida que reflexionamos sobre y reflexionamos y afirmamos y tenemos gratitud al respecto de todas las cosas de Dios. Reflexionamos al respecto de Cristo. Está en el Señor, está en lo que Él es, está en lo que Él ha hecho y en lo que Él ha hecho por ti si eres creyente. Tienes que reflexionar en Él y en lo que sabes de Él. Hablaremos de los detalles en un momento. Piensas al respecto del maravilloso plan de salvación por el cual billones en la historia del mundo son salvos. Y después, pero no comiences con esto, haz esto como el tercer punto, algo así, reflexionas al respecto de tu propia salvación. No debes comenzar de forma subjetiva, más bien primero tienes que mirar a Cristo y pensar en lo que Él ha hecho por ti. Recuerda tu testimonio y cómo todo esto sucedió. Y después avanzas de eso a la evidencia que Él te ha dado de tu salvación. Y estas maravillosas respuestas a las oraciones que has tenido. Y después avanzas a tu llamamiento. ¿Qué es lo que Él desea que tú hagas? Y cómo el Señor te usa. ¿Cuáles son tus privilegios? Y tus tareas en los años que te quedan de vida en este mundo. Y después finalmente terminas con tu salvación y el cielo y la esperanza celestial, lo cual está en el Nuevo Testamento, el principio y lo que corona nuestra fuente de gozo. Y es a través de la reflexión en estas cosas y la afirmación de estas cosas. Afirma las cosas que crees, afírmatelo a ti mismo, afírmalo en la alabanza a Dios y en la oración a Dios y dale gracias por esto. Y eso es la ruta segura al gozo espiritual. Y a través de la reflexión y la afirmación y la gratitud constante en nuestra vida, tendremos una forma de gratitud a Dios y certeza y gozo espiritual y felicidad que vivirá junto con cada presión y cada tribulación y nos capacitará para manejar estas cosas en el espíritu adecuado. Eso es lo que significa el versículo. Por lo demás, o por lo que resta, hermanos, solamente a los creyentes, noten esto, gozaos en el Señor, gozaos en Él, reflexionad en Él, permitid vuestros corazones
que se levanten a medida que reflexionan en el Señor. Así que veamos algunos de estos encabezados. Esto es al respecto de Cristo, sin lugar a duda. Algunas veces cuando leemos un versículo así, tal vez nos preguntamos, ¿se refiere al Padre o se refiere al Salvador? Por lo demás, o finalmente, hermanos, gozaos en el Señor. Ahora, en los versículos alrededor, tanto Dios el Padre como el Señor Jesucristo el Salvador han sido mencionados ya. Y es bastante claro del contexto que cuando Dios el Padre se hace referencia a Dios el Padre, es más de forma incidental, y el principal tema de estos capítulos es Cristo. Y por tanto, el gozaos en el Señor se refiere específicamente a Cristo. Y creo que no hay lugar a duda de esto. Y quisieran, bueno, si quieren que se los pruebe, puedo leer al principio del capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Y después versículo 5 del capítulo 2, una vez más. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y vemos que Dios, la Trinidad y el Padre siempre es la referencia incidental. Y después versículo 10 del capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No hay duda que el Salvador es el tema prominente y principal de todos estos versículos y en el contexto. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y versículo 16 también, reteniendo la palabra de vida, para que pueda gozarme en el día de Cristo. Versículo 19, etcétera. Podemos pasar todos los versículos y llegar hasta al final del capítulo 2, cuando se está hablando de Epafrodito, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Así que el Señor, en el capítulo 3, versículo 1, esta frase se refiere a Cristo claramente, y continúa en el versículo 3 también, donde dice, porque somos la circuncisión que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos o gozamos en Cristo Jesús, que es la prueba final de que este gozo está relacionado con Cristo. Y él continúa siendo el tema central de estos capítulos. Versículo 7 del capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y él se menciona mucho más frecuentemente en estos capítulos en específico que el Padre. Así que esto es una reflexión al respecto de la obra de Cristo. Así que déjenme sugerirles ciertas cosas. Primeramente, reflexiona al respecto de Cristo y su grandeza, y su maravilla, y su belleza, y su justicia. La justicia de Cristo. La justicia de Cristo es todo para nosotros. Es la justicia de Cristo la que nos lleva a la gloria. Es la justicia de Cristo, porque no tenemos ninguna nuestra que necesitemos para entrar al cielo. Qué terrible es el mundo. Siempre lo ha sido y lo consideramos ahora. Nunca hemos sido más educados. Nunca hemos tenido mayor prosperidad en este mundo occidental. Nunca hemos tenido tantas cosas en estos países para que faciliten nuestra vida, tantas cosas que tenemos. Y aún así, qué cosa tan terrible moralmente es este mundo. Y cada vez está peor. Y las personas tienen líderes nacionales y son ignorantes al respecto del hombre y mucho más ignorantes de Dios. Ellos no saben lo que es el hombre, cómo ha sido hecho, cómo funciona, lo que es bueno para él, cuáles son sus requisitos. Parecen tan ignorantes. Y nuestros líderes del país se juntan todos para esto. Y descartamos, dicen ellos, la palabra de Dios, la Biblia, descartamos las antiguas tradiciones, descartamos la opinión del hombre y del pecado y de su depravación y descartan todo esto. Descartan la descripción bíblica de la naturaleza del hombre y han creado en años recientes su propia descripción. Y cuán necio es todo esto. Y pensamos al respecto de la ley de Cristo. La ley de Dios está en los 10 mandamientos. La ley de Cristo es lo más hermoso y lo más amable incluso para la sociedad no regenerada. Si tienes un país y la mayoría no son convertidos, ¿qué es
¿O cuál es la regla más gloriosa y misericordiosa para vivir, que traerá mucho más felicidad a hombres y mujeres y a las familias? Pues es la ley de Dios. Y la sociedad siempre lo había reconocido en el pasado. Incluso cuando la sociedad habían rechazado la conversión a Cristo y un caminar personal con Él, siempre se había dado cuenta a la sociedad y se había honrado que la ley de Dios, los mandamientos, la ética de la Biblia, de la fe cristiana, son la cosa más maravillosa y misericordiosa para la sociedad. Y ahora todo esto es descartado. Pero vemos la superioridad de Cristo, de la ley de Cristo. Vemos el caos alrededor de nosotros, vemos la infelicidad que está creciendo cada vez más y el terrible desorden en la que está la sociedad y el terrible estado de los matrimonios, y vemos más bien al Salvador y vemos sus perfecciones y vemos su ley y vemos su código, incluso aparte de su salvación, y decimos, y tenemos que decir, esa es una inteligencia divina que lo ha producido, esa sabiduría. El Creador nos entiende perfectamente. Cristo, a través de quien todas las cosas fueron hechas, Él sabe exactamente lo que son nuestras necesidades. Y Él nos da estas leyes que nos apoyan y las instrucciones que requerimos. Y dependemos de Él. Es sumamente superior. Es mucho más grande y profundo. Y le admiramos a Él. No a la sociedad necia, ni a la arrogancia nacional, ni el matrimonio homosexual. Queridos amigos, dependemos de Él, reflexionamos de Él. Él es nuestro Señor. Él domina la eternidad celestial. Él es aquel bajo quienes serán bendecidos los redimidos para siempre, tan solo por el puro agrado de su misericordia y amor y bondad y gracia, su sacrificio personal por su pueblo. Y reflexionamos al respecto de esto. Él no rompe sus promesas. Él no hace errores ni uno. No hay leyes defectuosas, no hay instrucciones defectuosas. Todo poder es suyo. Él es el Señor de la vida y su belleza nunca cambia. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, reflexionad en Él y ved su gran superioridad sobre la sociedad como la vemos. Afirmad su grandeza y su bondad. Y después considerad el plan de la redención. Piense al respecto de esto. Reflexiona constantemente en esto. ¿Cuánto amor allí en los lugares celestiales, antes de la creación del mundo? Piensa en esto. Cristo sabía que el mundo sería creado, que sería creado a través de su poder. Él lo haría. Habría ese paraíso hermoso y toda cosa gloriosa que fue dado a nuestros primeros padres. Ellos caerían de forma terrible y nosotros también lo hubiésemos hecho así en sus circunstancias. Después veríamos la maldición de Dios sobre el mundo, su gran juicio. Y después, queridos amigos, Cristo sabía que la única forma sería que Él viniese y de forma personal estuviese representando a todos aquellos que serían salvos. Esto lo sabía incluso antes de la creación del mundo. Piensa en eso, querido amigo. No era como nosotros. Si hay algo en el futuro, será una prueba o una tribulación a ti. Bueno, pues puedes mirar hacia adelante y no te será terrible, porque tienes una experiencia feliz que vendrá. Tienes algo allá adelante, en meses y años. Y de forma presente tal vez no lo estés experimentando. Entonces no tienes pleno temor de esto, pero Cristo era diferente. Y antes de la fundación del mundo, siendo Dios, sabiendo todas las cosas, Él sabía exactamente lo que tendría que pasar, cuánto tendría que sufrir y después morir en la cruz del Calvario para poder tomar el eterno castigo de nuestro pecado en su propio cuerpo en esa cruz. Él sabía en cuerpo y alma exactamente lo que le costaría. Estaba muy adelante de Él y aún así Él deseó hacerlo. Después la creación, después la historia del mundo comenzó.
Después comenzó el reloj a avanzar y a través de los largos años Cristo sabía que Él tenía que venir y tenía que tomar un cuerpo humano, tenía que tener una personalidad humana, tenía que representar a su pueblo y sufrir y morir por ellos. Esa era, Él llevó. No podemos comprender cómo Él llevó ese castigo eterno. No podemos entenderlo bien, pero Él así estaba listo para venir a su debido tiempo y sufrir y morir por su pueblo. El plan de la salvación, Cristo moriría por un pecador como yo y tú. Cristo viviría una vida perfecta, bajo todo tipo de provocación para poder ofrecer su justicia perfecta en lugar nuestro. Qué gran plan de salvación. No hay nada así en el mundo. No hay nada tan amable, no hay nada tan glorioso. No hay nada que lograse tanto como esto. Salvación eterna para billones. Oh, queridos amigos, piensa respecto de Cristo y su corazón amoroso y lo que Él estuvo listo para hacer y lo que Él logró por su pueblo. Y entonces deja de admirar cualquier cosa en este mundo de tiempo cuando piensas en Él. Y eres tuyo y perteneces a Él si eres salvo o salva. Queridos amigos, esta es la forma de asegurar gozo cristiano. Piensa en el plan de la salvación. Nada puede ser comparado con esto. Piensa en la obra de gracia. La salvación sería por gracia. Sería libre. Él llevaría el castigo. Él aseguraría la justicia por su pueblo, que pudiese ser acreditada o imputada a nosotros. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es caer de rodillas y arrepentirnos, y nosotros no podemos tener la justicia tan gigantesca para ganar el favor de Dios. Y lo que Cristo hizo fue traer esto a nosotros completamente, gratuitamente y libremente a través de su gracia. Queridos amigos, piensan esto, el plan de la salvación. Las personas, si nos incluimos a nosotros, que se descendieron a tal profundidad de pecado, que nos pusimos tan lejos de Dios, tan lejos del alcance de Dios, y aún así hubo perdón libre que fluyó hacia nosotros a través de Cristo. Medita tú en estas cosas, medita en la obra de gracia, cuán grande misericordia, y Él lo hizo todo. Y después piensa en tu propia redención. Primeramente piensa en los billones que han sido salvos en toda nación. Más personas de lo que nos damos cuenta. Algunas veces pensamos, ¿y qué hay al respecto de las personas en aquella nación donde no hay evangelio? ¿Y qué hay al respecto de personas en aquella nación donde gobierna el Islam durante siglos? Sí, pero hay muchas personas en todo lugar que han venido a Cristo, de lo que nosotros podemos darnos cuenta. Me acuerdo que alguien me dijo no hace muchos años que no había cristianos en Afganistán. Y entonces comenzamos a escuchar respecto de todos los cristianos en Afganistán. Y hubo una persona en particular, un misionero en el norte de Pakistán, y se le pidió, ven, hay una reunión de cristianos solo del otro lado de la frontera. No hace muchos años, cuando los talibanes estaban allí, y fue allí con otros para tener esta reunión, y ahí encontró 400 cristianos afganos reunidos, y cuán felices estaban porque habían estado alabando en encubierto durante mucho tiempo y había una oportunidad para ellos, ya está cerrada, pero ahí se podían reunir y nadie sabía que ellos estaban ahí, que existían. Hay muchos más cristianos, incluso en lugares donde pensaríamos que el evangelio está totalmente prohibido. Hay mucho más de lo que sabemos porque Dios tiene sus caminos y sus formas y el mensaje se expande y las personas son salvas. Queridos amigos, piensen en los vastos números a través de la historia del mundo y en este país. Tendrías que leer la historia del cristianismo en este país. Tendrías que saber al respecto de los avivamientos grandiosos. Tendrías que saber al respecto del efecto en los corazones en el tiempo de la Reforma. Tendrías que saber al respecto de los años de avivamiento durante el siglo XVII, XVIII y XIX. Esos tiempos en los que había tantísimos creyentes en este país y forjó la sociedad y moldeó la sociedad y el país. Y aquellas personas que incluso no vinieron a Cristo respetaban las cosas de Cristo y el mensaje de Dios.
No, no hace mucho tiempo, el partido no conformista era respetado por los políticos. Y los políticos decían, sí, pero ¿qué pensarán los no conformistas? Porque su voto era muy fuerte y el número de cristianos era muy grande. Y queridos amigos, piensen al respecto de los billones que han venido a Jesucristo. Él murió por todos ellos en toda tierra, en toda nación, a través de los siglos de los siglos. Y piensa en tu propia salvación después. ¿Hace cuánto sucedió tu salvación? ¿Fue hace décadas tal vez? ¿Hace muchos, muchos años? ¿O hace pocos años? ¿O incluso unos pocos meses? Reflexiona al respecto de esto. Piensa hasta que tu corazón diga, incluso yo. Dios extendió su mano y Cristo en el Calvario sufrió y murió por mí. Él murió por su pueblo de forma individual. Él sabía y vio, él conocía y vio en los ojos de su mente a todos aquellos por los cuales murió. Esto no lo dice Isaías 53. Él pudo ver el fruto del trabajo de su alma y nos conocía y de forma consciente nos redimió. Qué amor tan maravilloso y divino demanda mi vida, mi alma y mi todo. Tenemos que pensar en nosotros mismos. Esta es la fuente del gozo cristiano, el reflexionar en estas cosas. Y tenemos que pensar cuántas veces el Señor ha sido una gran diferencia en nosotros. Somos todavía pecadores y muchas veces le decepcionamos y caemos y tropezamos. Pero sabemos y sabes que Él te ha cambiado tus opiniones y tu comportamiento y tus gustos. Y Él ha cambiado tu naturaleza. Eres una persona diferente y has venido a Él en tiempos de gran necesidad y has probado su fidelidad y has hecho mucho más. Él ha hecho mucho más de lo que tú pudieses haber soñado. Y tienes que pensar al respecto de cómo Él ha confirmado su obra en tu vida. Y piensa también en tu llamamiento el día de hoy. He sido llamado a tener mi familia, etcétera, pero he sido llamado para Él, a dar testimonio por Él y a ser usado por Él y a enfocar mi corazón en la misión de Cristo en este mundo y a ser partícipe de esa misión y finalmente la esperanza del cielo. La más grande fuente de gozo. Qué cosa tan sorprendente. ¿Qué es lo que recibiste cuando viniste a Cristo? Recibiste el cielo y gloria. No hay nada que pudieses obtener en la tierra como la vida eterna. No hay nada tan preciadísimo y tan grande y maravilloso, tan sorprendente como la vida eterna. Tienes tu lugar en el cielo si eres salvo o salva. Gózate, gózate grandemente, dice el Salvador, porque grande es tu recompensa en el cielo. Gozaos, dice el Señor, porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Cuando piensas en la gloria y en el cielo y lo que te pasará cuando termine este mundo y cuando tu alma vuele de tiempo a la eternidad y estés ante Dios con grande gozo y felicidad. Oh, estas cosas son maravillosas. El pensar en esto es maravilloso y nos gozamos. Nos gozamos en esperanza. Dice el apóstol que nos gocemos en esperanza, en anticipación de la eternidad celestial. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Gozarnos es un mandamiento. No tenemos que estar dependiendo del clima o las circunstancias para tener un buen humor o un mal humor. La ausencia del gozo te hiere, quita tu alabanza a Dios y arruina tu perspectiva de la vida. Quita tu fe y tu testimonio también, porque no le caes bien a nadie, no le agradas a nadie. El gozo tendría que ser continuo, tendría que estar al lado de toda presión y tribulación, y es exclusivo a nosotros, los creyentes. No es a través de un poder de voluntad, no vendrá si estamos siendo hipócritas.
No puede ser producido a través de sentimentalismo, es a través de la reflexión. Reflexiona en estas grandes cosas. Esa es la forma en la cual el Espíritu Santo nos capacita para apreciarlas y obtenemos gran gozo. La persona de Cristo, el plan de la redención, la obra de la gracia, nuestra propia salvación, todas las evidencias y las confirmaciones y las respuestas a nuestras oraciones, la obra que Él nos ha dado a hacer. Reflexiona en esto y en el futuro eterno, bendito para siempre. Ora por ese gozo. Ora a Dios que te ayude en tus pensamientos. Afirma la fe. ¿Le das tiempo a estas cosas? Te reto. ¿Le das algo de tiempo tan solo a sentarte y a pensar en estas cosas? No por mucho tiempo tal vez, pero frecuentemente se hace un largo tiempo, tan solo para reflexionar, tan solo para dar gracias. Y no nos maravilla que los libros de Thomas Watson al respecto de la felicidad cristiana, este cordial divino, resultaban ser libros de doctrina. Esa es la forma en la que reflexionamos al respecto de estas grandes cosas. Que el Señor nos ayude a todos para poder luchar más, para sostener la felicidad y el gozo cristiano.